Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Me habréis oído muchas veces comentar en los programas que ahora mismo se está librando una guerra, dentro de las muchas guerras que está librando entre las grandes potencias, que es la guerra cognitiva. La guerra cognitiva en la que al final no es más que el perfeccionamiento de la manipulación social a través de la propaganda, de la guerra, esa guerra psicológica que en realidad nace en el concepto moderno actual en la Primera Guerra Mundial y poco a poco se ha ido perfeccionando, pero también la manipulación mediática, en fin. Al final es unas formas muy sofisticadas de condicionarnos a las poblaciones, de que al final actuar sobre nuestras mentes a través también de estas operaciones de influencia para influir sobre nosotros y para que al final pensemos lo que alguien quiere que pensemos. No que pensemos por nosotros mismos, sino que nos piensen, como digo siempre, ¿no? Que alguien nos meta esas ideas en la cabeza para que nosotros no las creamos y por tanto, por ejemplo, ¿quién es el enemigo al que hay que atacar? Pues, a base de machacarte, pues te crees que es el enemigo al que hay que atacar porque le están demonizando, le están diciendo todo tipo de barbaridades, o decir, oye, qué buenos somos nosotros, que somos la alianza magnífica y tenemos la obligación de salvar al mundo porque somos nosotros los fetenes, los maravillosos. Bueno, pues esas son las operaciones de influencia, las operaciones psicológicas, esta manipulación que se marca dentro de lo que actualmente se llama guerra cognitiva. No olvidemos que hoy las grandes potencias, incluso la OTAN, realiza operaciones de guerra cognitiva para precisamente influir. Ya antes se hacía solamente sobre los soldados o se trataba de convencer a las poblaciones adversarias o para que se rindieran, para decirles que iban perdiendo la guerra, en estas cosas, ¿verdad? Ya he hablado de eso alguna vez con más o menos detalle en algunos de mis libros, por ejemplo, en el del dominio mental. Pero, dando detalles cómo se hacían las guerras. Pero hoy también se trata de influir sobre las propias poblaciones. Y todo esto que lo recibimos casi más nosotros de los nuestros propios que de los adversarios, porque la información que leemos, aquí leemos la información de nuestro lado, ¿verdad? Y que llegamos a creerlo todo a pies juntillas. Pues voy a dar alguna noción. Esto evidentemente es mucho más complejo. Hay cosas incluso muy técnicas, pero os voy a dar por lo menos unas nociones básicas para que sepáis hoy cómo se hace esta guerra cognitiva, cómo nos lo hacen a nosotros, cómo lo hacen en nuestra mente, para imbuirnos de esas ideas, para meternos esas ideas, para que luego muchas de las replicamos como papagayos. Y hay gente que luego sale la televisión diciendo, sí, porque esto es así, 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 porque lo he visto y pues, claro, se lo han contado tantas veces que al final se lo ha terminado por creer, ¿no? Incluso por algunos de estos influencers o personas que son pagados para ello, para precisamente meternos esas ideas en la cabeza. Pues vamos a ver cómo se hace esta guerra cognitiva actualmente. Ya os digo de una manera muy sucinta, esto es mucho más complejo y más complicado. Pues empezaríamos por la manipulación mediática. ¿Que siempre ha existido? Sí, pero hoy en día es que es muy descarada. Yo entiendo que a lo mejor los que no dominan estos temas o no están metidos en estos ambientes, pues les puede pasar desapercibido, pero yo os digo que es que hay veces que es que de verdad, estoy viendo el telediario y es que lo tengo que apagar porque me quedo, digo, o tiro la televisión o la apago, ¿no? Porque digo, es que no nos puede manipular de esta forma tan descarada. O sea, cómo dan las noticias totalmente de una manera tendenciosa. Pues esto vamos cada vez a mucho más. Y la prensa escrita exactamente igual, ¿no? Pues unos porque alguien les paga para ello, otros porque están subvencionados por los gobiernos, otros porque siguen simplemente la línea marcada, la línea oficial, el discurso oficial, pero lo cierto es que los ciudadanos sufrimos una manipulación terrible por todos los lados. Pues mirar, como os pongo aquí, ese periodismo en el que ahora dicen pues tantos disparates, noticias falsas, propaganda, teorías conspiratorias, en fin, la desinformación que hay por todos los lados. No olvidemos que ya Lenin decía que la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta, o decía Marx que la opinión dominante es la opinión de la clase dominante. Esta frase, por ejemplo, de Lenin, que os acabo de decir, pues luego la empleó también incluso por Rafael Correa, cuando era presidente de Ecuador, la utilizaba mucho. Y luego Campuchinsky, este el periodista, que decía, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y hoy es más negocio que nunca. Encima un negocio que no va bien, con lo cual es tan fácil comprar a medios de comunicación o a ciertos periodistas, por supuesto, no a todos, por Dios, que los hay magníficos, los hay luchadores, los hay que se enfrentan a los gobiernos, todavía hay periodistas de raza que siguen ahí intentando pelear y cumplir con su misión sagrada, precisamente en las democracias, que es la de vigilar, controlar y denunciar los excesos del poder. Pues vamos allá. Principios básicos. Fijaros bien, sobre todo, la efectividad
mediante la afectividad. Las emociones para condicionar decisiones. Fijaros qué frases más lapidarias. Efectividad mediante afectividad. Emociones para condicionar decisiones. Todos somos esclavos de nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas. Y los discursos, incluso los telediarios, van dirigidos a emocionarnos, a conmocionarnos, a sacudir nuestras emociones, como os digo, tanto las positivas como las negativas. Recordar este vídeo que podéis encontrar en las redes sociales de Ignacio Escolar en su momento, que le pregunta a Iván Redondo, el que fue jefe de gabinete del presidente Sánchez, del actual presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y le pregunta, bueno, ¿y esto cómo se hacen los discursos? ¿Cómo se condiciona a las poblaciones? Y él, parafraseando aquella frase que dijo en su momento Bill Clinton, de es la economía estúpida, él dijo, son las emociones, estúpido. Claro, se trata de manejar y de condicionar precisamente las emociones. Seguimos. Manipulación por sugestión. Fijaros bien qué frases más lapidarias os estoy dando. Sugestión, sugestionarnos, impresionarnos, conmocionarnos. Distraer de lo principal haciendo que nos fijemos en lo secundario. Claro que sí. Nunca te explican de verdad lo que está sucediendo, solamente te dan el dato, te dan un hecho, muchas veces desvirtuado o muy parcial, para que no te enteres de verdad qué es lo que está sucediendo. Bombardeo de noticias en una sola línea de pensamiento, para hacer creer que es la única y correcta, la que todos piensan, es decir, para anular el pensamiento crítico. Lo estamos viendo cómo los gobiernos dan instrucciones a los periodistas, y acabamos de vivir ahora mismo un caso terrible aquí en nuestro querido país, dan instrucciones a los periodistas de las preguntas y las respuestas que tienen que hacer ellos, y ya incluso hasta les dicen hasta la respuesta que les van a dar. Y al final vemos que en muchos medios, en muchas tertulias televisivas, por ejemplo, o de radio, dicen todos prácticamente lo mismo. Y es que es muy curioso que además que los dicen, no, si estamos enfrentados al gobierno, y el primer anuncio que ponen cuando llega la publicidad es sobre publicidad institucional. Digo, hombre, pero vamos a ver. O sea, me estás diciendo que tú estás en contra del gobierno, que tienes una visión alternativa, le estás criticando a ese gobierno, y resulta que el primer anuncio es de publicidad institucional. Quiere decir que te está pagando el gobierno, está sosteniendo tu propio medio. Pues así lo estamos viendo, que efectivamente parece que ya que todas las noticias van exactamente en la misma línea en general, en los grandes medios. Otros principios básicos. La esclavitud de hacernos llegar la información directamente al corazón, sin pasar por la cabeza. Es decir, sin reflexión ni análisis, sin tiempo para pensar y dudar. Entre otras cosas se lo consigue a base de inundarnos de información, de darnos tanta información que es que no la podemos ni siquiera madurar, porque no ha llegado una y ya llega la siguiente, y todavía a lo mejor un escándalo todavía mucho mayor si hablamos de temas de corrupción. Por lo tanto, es que no nos da tiempo ni a reflexionar sobre ello. No podemos dudar, no podemos pensar. Y si no pensamos, lo que digo, alguien está pensando por nosotros. Y al final se trata pues de infantilizar y de idiotizar a la sociedad. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Solo tenemos que ver cuando algunos preguntan por la calle a jóvenes y no tan jóvenes, les hacen preguntas pero absolutamente básicas, de algo elemental, que es que conocería, si estuviéramos bien educados y bien formados, si hubiera una buena educación, conocería a un niño de 8 años y le preguntan a alguien de 20 o de 40 o de 60 y no responden ni a las cosas más elementales porque han conseguido infantilizarnos, idiotizarnos. La prueba está que los programas más vistos de televisión en España son los que más infantilizan e idiotizan. Los que no te aportan nada, los que no te perfeccionan como persona, los que solo te embrutecen, que solo distraen. Lo estamos viendo y dices, pero entonces llega un momento que dices, pero ¿de verdad esto es lo que más funciona? Qué triste, ¿verdad? No hay programas formativos, lamentablemente. Con lo cual se persigue pues ese aplanamiento de la sociedad, aplanamiento. Y lo estamos viendo y de tal forma que pase lo que pase, suceda lo que suceda, de los mayores escándalos políticos de corrupción de todo tipo, si estamos aplanados, si estamos anestesiados, estamos aborregados, lo han conseguido en gran parte de la sociedad. Y también otro gran éxito, la normalización del silencio. Que nos lleguemos hasta autocensurar, que nos dé miedo a hablar, que nos dé miedo a protestar, porque, oye, a ver qué va a pasar, a ver si vamos a ser... Claro, si protestamos, a ver si vamos a ser nosotros los raros, los discordantes, los que no tenemos razón porque la mayoría no opina como nosotros, porque no protesta.
porque se silencian a sí mismos, porque han entrado en esa autocensura. Y esto es muy triste, pero lo consiguen, para que os deis cuenta de que lo consiguen. Y lo vemos todos los días, lamentablemente. Luego, la importancia de la imagen. Mirad lo que os pongo aquí. La imagen constituye el instrumento de propaganda sugestiva por antonomasia. Por antonomasia. Y por eso vemos el éxito que tiene, pues todo lo que ahora son vídeos, sea en TikTok, en Instagram o donde sea, ¿verdad? Donde también, recordar, hay mucha manipulación, cada vez más, como en todas las redes sociales. Bien, estos miles de canales, que por cierto, ya sabéis que en estos canales, estas plataformas que encima pagas, vemos cómo te están metiendo con calzador toda esta ideología woke, en el que tiene que haber todo tipo de, en fin, de todo lo que ya sabéis, al final para manipularnos también mediáticamente. Y no olvidéis la influencia de los telediarios en la opinión pública. Que hay alguno que se cree que es palabra de Dios y no lo es. Hay telediarios ahora mismo en España que casi desde el principio hasta el final es pura manipulación, pura imposición ideológica. Y si no desde el principio hasta el final, no hay ningún telediario en el que no te metan por calzador totalmente el dogma político del momento. Lo estamos viendo, es puro adoctrinamiento, de forma constante, Así que, ojito, quedaros con los datos, pero no os quedéis con el análisis final, que te lo hace además de manera muy burda, muy simple para que cale en la mayor parte posible de la población, porque hay una gran manipulación ideológica y sobre todo, evidentemente, en los que son públicos, que es lo más triste de todo. Bien, ¿cuáles son estas estrategias de manipulación mediática? Las principales. Pues ya sabéis que se le suelen atribuir a Noam Chomsky estas 10 estrategias de manipulación mediática, que decía ya Noam Chomsky, que decía la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. ¿Y qué verdad es? Pero en realidad estas 10 estrategias de manipulación mediática no son tampoco de Noam Chomsky, para que veáis si nos llevan también a manipular, porque fueron creadas por un francés que se llamaba Sylvain Tinsit, quien las publicó por primera vez en 2002. El error empezó por un fallo, intencionado o no, cometido por la agencia de noticias Presenza, que se las atribuyó a Noam Chomsky. Bien, mirad, vamos a irlas viendo uno por uno, todas estas estrategias de manipulación mediática. Empezamos. Distraer de lo importante, que es la distracción, elemento primordial del control social, la distracción. Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de las decisiones de las élites políticas y económicas. Por eso tienen tanto estos programas banales, que como os digo no aportan nada, que solo te hace perder el tiempo, que te distraen completamente, para que así las élites sigan mangoneando y haciendo lo que quieren, estando totalmente distraída la sociedad. Se emplea el bombardeo constante de distracciones y de informaciones irrelevantes. Y ya sabéis que cuando pasa algo importante, un escándalo importante, qué casualidad que de repente surge una noticia para distraernos, ¿verdad? Porque recordar que todos los gobiernos, todos los políticos tienen en el cajón metidas estas distracciones para ser sacadas cuando ellos se ven afectados por alguna noticia importante que les podía perjudicar. Se evita que la gente se interese por los conocimientos esenciales. También crear problemas y después ofrecer soluciones. Lo estamos viendo. Como ya dice, pero vamos, ¿de verdad esto es un problema? ¿De verdad era un problema? Pues si yo no me había enterado, si yo hablo con mi familia, hablo con mis amigos, con mis conocidos, y nadie pensábamos que esto era un problema. Se crean aparentes problemas para decir, pero no te preocupes, yo te vengo a dar la solución, yo soy el salvador de la sociedad, el salvador del mundo. Y por tanto lo que se llama el problema reacción-solución. Crear un problema para causar reacción en el público, para que éste exija las medidas que los dirigentes ya deseaban imponer, ya tenían preparadas para imponer. Pero que digan, no, si es que es el pueblo el que me lo está exigiendo, es el pueblo el que me lo pide, que imponga estas medidas. Todo diseñado. Desde desencadenar violencia urbana, perpetrar atentados sangrientos o crear crisis económicas. Podríamos hablar incluso de temas de salud, que no voy a decir que si no me cierran el canal. Objetivo, que la gente demande mayores medidas de seguridad, incluso a costa de su libertad, algo que nos suena mucho, o un retroceso en las prestaciones sociales.
Es lo que se llama la estrategia también del caos constructivo. Generar caos, violencia y destrucción, o al menos aparentarlo para que la gente se lo crea. ¿Cuál es el fin? Crear otro modelo de sociedad al antojo y voluntad plena, sin ninguna oposición popular. Veréis que muchas de estas cosas ya os empiezan a sonar a medida que lo vamos relatando. La gradualidad. Para conseguir la aceptación de una medida extrema, basta con aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años sucesivos, poco a poco. Así, lo que hubiera podido conducir a una revolución se va tolerando mansamente. Para tantas cosas que nos vamos tragando todos los días y no nos vamos dando cuenta. Cómo nos van imponiendo modos de vivir, de comportarse, hasta de las relaciones familiares, las sexuales, absolutamente de todo. Diferir en el tiempo. Presentar una decisión impopular como dolorosa y necesaria, consiguiendo así la aceptación pública instantánea de algo que será aplicado en el futuro. Al dar más tiempo para que el público se acostumbre, terminará por aceptar el cambio con resignación. Por ejemplo, puede ser el tema de las pensiones. Pues en vez de dártelo de golpe, te dice, no, pero si esta medida, pero la vamos a aplicar para el año 2030. Así poco a poco, pues te lo van diferiendo en el tiempo para que te vayas acomodando a esa decisión. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. Esto lo vemos todos los días. Pero si hay políticos que te hablan, vamos a ver, te voy a contar lo que... Pero vamos a ver, ¿me está tratando de tonto? ¿Eso de te crees que tengo 6 años? Pues ya sabéis que lo hacen muchos, más de los que deberían, que nos tratan efectivamente como criaturas de poca edad, como os pongo aquí. Cuanto más se intenta buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono pueril, empleando lenguaje y mensajes básicos comprensibles hasta por los más torpes. Lamentablemente también lo vemos todos los días, incluso por algunas muy altas autoridades. Utilizar más la emoción que la reflexión, lo que hablábamos antes. Emplear la emoción provoca un cortocircuito en el análisis racional, afectando al sentido crítico de los individuos. Al quedar así inermes, se les pueden implantar ideas, deseos, miedos, temores y compulsiones, o inducir a comportamientos. Lo hacen con nosotros todos los días. Y ahora, cuando todo esto que os estoy explicando, si alguien no lo conocía, cuando volváis a ver los telediarios, por ejemplo, o algunas tertulias, os daréis cuenta. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, lo que os decía. Estos programas alineantes completamente, que te deforman, es que te deforman claramente, y que dice hacer que el público sea incapaz de comprender las técnicas y métodos utilizados para su control y su esclavitud, comenzando por una educación deficiente. Ya hemos hablado de la educación y seguiremos hablando de las clases más bajas para que queden sometidas a las élites. Triste realidad, absolutamente cierta. Estimular al público para ser complaciente con la mediocridad. Promover entre la gente que esté de moda ser estúpido, vulgar e inculto. Algo fácilmente reconocible en los reality shows. Ya sabéis, el emplear palabrotas, el ser vulgar, ordinario, con gestos de falta de educación, no tener educación social, pues parece como que, oye, como que eso, como que eres más moderno, que eres más guay, no sé, como se diga ahora, ¿no? Pues ya sabéis, pues eso también nos lo meten por los ojos todos los santos días. En vez de tener a personas cultas, preparadas, bien vestidas, elegantes, que hablen bien, que hablen con propiedad, que no significa ser un pedante ni hablar solo para catedráticos, ni mucho menos, pero en vez de crear sociedad, parece que están interesados en descrear esa sociedad, en arruinar la sociedad. Eso sí, no para los hijos de las élites, estamos hablando para los que nos consideran chusma, ya sabéis. Reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que él es el único culpable de su propia desgracia, por ser poco inteligente, tener pocas capacidades o no esforzarse lo suficiente. Ya sabéis que cuando pasa una desgracia, lo primero es que no cumplieron las normas, no siguieron los principios de la alarma, o no, les mandamos los mensajes y no nos hicieron ni caso. Siempre hay que, el ciudadano es el que tiene que pagar las culpas de todo. De este modo entra en un estado depresivo que inhibe su acción y sin ella no puede haber revolución, evidentemente. También, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Actualmente la tecnología posibilita un conocimiento de las personas que puede llegar a ser superior al que tienen de sí mismas.
pudiendo ser controladas con mayor facilidad por quien lleva las riendas. ¿No suena esto a estas 40 y tantas informaciones que tenemos que dar ahora cuando nos registramos en un hotel o en una casa rural o en un piso turístico? ¿No suena esto a acabar con el dinero físico y tener solamente dinero digital? ¿No suena a todas estas medidas claramente de control social? A lo mejor es para eso precisamente, ¿verdad? Por ahí os lo dejo, para que vosotros reflexionéis también sobre el tema. La propaganda. Pues mirad, ¿qué es la propaganda? Es la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etcétera, con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. Es una forma de persuasión y, en consecuencia, de sugestión, de lo que ya hemos hablado anteriormente. Modela conductas y se vale de datos falsos, manipulados y vinculados a factores emocionales, una vez más, a jugar con nuestras emociones. Y consigue crear un estado de opinión favorable a la acción a realizar. Esta propaganda la realizan sobre nosotros de manera constante, de manera constante. Y no hablamos del enemigo, no, hablamos de los nuestros, lamentablemente. Al final, lo que consiguen es manipular completamente a las sociedades. E insisto, si no estamos bien formados, no estamos bien educados, nos ponen nada más que programas absolutamente, como decía, alineantes para desconstruirnos como personas. Nos manipulan constantemente, pues al final es que, vamos, la manipulación es total y absoluta, así es que no cabe más. Hay un nuevo tipo de propaganda que trata de hacernos creer que no sabemos lo que sabemos, fijaros bien. O sea, cuando dices, hombre, pero vamos a ver, si sabemos que hay un escándalo, hay medios valientes todavía, un periodista valiente que te da con pelos y señales el escándalo y te sale diciendo, no hay nada de nada, es todo mentira, es todo un bulo, para que te llegues a tú creer, decir, pues será verdad que no sé lo que sé. O sea, llegas a dudar hasta de ti mismo, de lo que tú sabes, y a veces que a lo mejor lo conoces porque alguien te lo ha dicho con absoluta certeza, porque tú tienes información muy acertada sobre ese tema. Bueno, pues para que veas que son capaces de convencerte hasta de eso. La desinformación. La desinformación es información errónea que se da generalmente de manera intencionada. Gran parte de esa desinformación es fruto de la guerra informativa, de la guerra cognitiva entre grandes potencias. Y se lleva a cabo por servicios de inteligencia y expertos externos. Estos que actúan, oye, y de manera brillante, ¿eh? Algunos, otros son muy torpes, ¿verdad? Han debido coger al más tonto de la clase. En las redes sociales, en estos que ya sabéis, que permanentemente pongas lo que pongas, te atacan diciendo todo tipo de barbaridades. Algunos lo hacen porque se lo han creído, que tienen que cumplir esa misión. La mayoría lo hace porque cobran. No nos engañemos, aquí todo el mundo come y vive de algo. De repente, uno que dice que es abogado y resulta que pone 50 tweets al día y hace no sé cuántos análisis sobre determinados escenarios, evidentemente no está ejerciendo la abogacía, queridos amigos. Está ejerciendo lo que está ejerciendo. Y como come todos los días y vive bajo un techo todos los días y tiene que pagar el móvil, la electricidad, la conexión a internet, significa que está cobrando. No lo hace gratis, que no nos engañen, que no nos tomen el pelo, como todas estas páginas de verificadores, de todo esto que se aparece por ahí, evidentemente lo hacen porque alguien les está pagando y son precisamente estos servicios de inteligencia. ¿Cómo no? Por supuesto. Las noticias falsas. Yo os pongo aquí que la mentira nació gemela de la verdad, lo mismo que las noticias falsas con las verdaderas, exactamente igual. Y claro que hay noticias falsas, las ha habido siempre y las va a seguir habiendo, pero curiosamente, no olvidemos, muchas de estas noticias falsas, lo mismo que la desinformación, proviene precisamente de nuestros jefes, de nuestros líderes políticos, de las élites, que son los que te dicen, no, la noticia falsa los demás. No, perdona, el primero que me está dando noticias falsas eres tú, precisamente para condicionarme a mí, a la sociedad. Hay que distinguir falsas noticias o noticias falsas. Perdón, hay que distinguir las noticias falsas de las falsas noticias, que no son noticias con contenido falso, sino relatos disfrazados de noticia, redactados con objeto de conseguir una reacción emocional, una vez más, no con el de transmitir información. Bien, fijaros que muy curioso que en mayo del 18 Facebook anunció la apertura de instalaciones en Barcelona dedicadas a detectar noticias falsas.
Y yo os preguntaba, entonces a partir de ahora nos va a decir la verdad Facebook, Meta, cuando ya sabéis lo que está pasando, pero es que ya sabéis, ahora estos que han crecido como setas, estos verificadores, alguien les paga, obviamente. Y además ya sabéis que verifican lo que les interesa verificar. Lo demás no lo verifican. Lo demás no existe, obviamente. Y hay que dudar siempre de esos verificadores y sobre todo averiguar quién les paga, que es la clave de todo, a quién sirven. Porque una vez más, todo el mundo come todos los días y necesita comer de algo. Y luego lo importante, por supuesto, una vez más, de Internet, de las redes sociales. Como os pongo aquí, es que, oye, si no lo dice Internet, es verdad, ¿no? Y a lo mejor es más mentira que cualquier otra cosa. Y luego mirar qué fácil es mostrar un solo lado de la historia, como en esta imagen. Ya sabéis que la verdad tiene muchas caras, tiene muchas aristas, tiene muchos ángulos. Y hay veces que dicen, no, si yo te estoy diciendo la verdad, si la foto es cierta, y es verdad, es una foto real, pero me estás poniendo el lado que a ti te interesa de la foto. La arista que a ti te interesa de la foto. Y esto nos lo hacen lo mismo, empezando por los telediarios todos los días. Mirad, ¿veis la diferencia? Os lo pongo otra vez, os voy para atrás, que parece que está haciendo una peineta y mirar exactamente qué era lo que estaba haciendo. Esto es muy bueno. Esto es lo que dice, no, están informando en directo del centro de la guerra, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Y mirar, en realidad está en su casa y este todavía está en pantalones, aunque esté de ahí descalzo, pero hay algunos que es que están en calzoncillos o están desnudos, solamente se pone la parte de arriba, ¿verdad? Bueno, pues así es todo. Esto para que veáis, son imágenes antiguas, pero que muy ilustrativas, a que parece que aquí Hillary Clinton está ante miles de personas. Pues mirar, en realidad estaba apenas un centenar. Esto lo hacen con todas las imágenes. Esto de manifestación por la causa no sé cuánto. Y el que quiere te saca una imagen que es muy fácil de manipular y un determinado ángulo, que parece que hay allí miles de personas y a lo mejor hay 30. Esto pasa mucho cuando ves en los telediarios, manifestación por tal motivo. Y te da la sensación de, joder, habrá aquí, no sé, habrá 500 personas. Y resulta que hay 5 o 6. Y en cambio son capaces de enfocarlo de tal manera que parezca que aquello era una manifestación, pues eso, una presencia abrumadora de personas. Mirad aquí, por ejemplo, lo mismo, que parece que hay una multitud exaltada que van saludando a todo el mundo como que estuvieran las gradas llenas, y esta es la realidad, no había nadie. Bueno, pues así es todo. Bien. En este caso es la que fue está pasando tantos primeros ministros ya por el Reino Unido y me parece que también va a durar bastante poco, pero mirad aquí lo mismo, parece que está ante una gran multitud y resulta que había 4 y el de la guitarra, literalmente, había más periodistas que otra cosa y probablemente muchos de los que estuvieran serían sus propios asesores y sus acompañantes. Aquí, por ejemplo, lo mismo, esto que parece que se está quemando algo y en realidad es todo un montaje y hay más periodistas que el que está actuando. O aquí lo mismo, otro ejemplo con Hillary Clinton y veis que había muy poca gente. Esto en este caso, que parecía que un soldado atacando a un niño y en realidad estaban jugando a las palas, pues para que veáis cómo se puede manipular todo. O por ejemplo aquí una manifestación de los chalecos amarillos en el que parecía que estaba quemada en Francia, que estaba en París, que estaba quemando el Arco del Triunfo parisiense y parisino, y mirar en realidad que era lo que había los fotógrafos que habían una pequeñita hoguera y cómo son capaces depende del ángulo, pues parecer que se estaba quemando todo el Arco del Triunfo. Y por supuesto hoy, pues ya sabéis, lo más falso de todo son estos fake vídeos, los vídeos falsos, que caben mucho más perfectos, con inteligencia artificial, que cambian la voz absolutamente perfecta, porque ahora hoy, solamente con pocos segundos de oír tu voz, pueden crearte frases enteras perfectamente bien hechas con inteligencia artificial que parezca que eres tú. La guerra informativa. Por supuesto que se da esta guerra informativa, esta guerra cognitiva. Recordemos, la guerra psicológica, la manipulación mediática, las fake news, los bulos que le llaman ahora, que siempre han existido, la ingeniería social, el control de las mentes, las operaciones de influencia para actuar sobre nuestra mente, pues claro que sí. ¿Que lo hacen todos? Por supuesto, también Rusia y China, ¿cómo no? En este pulso que mantienen con Estados Unidos, con el mundo occidental. Pero lo mismo que lo hace Estados Unidos, exactamente lo mismo, no nos engañemos. Por ejemplo, la guerra informativa rusa, esta guerra cognitiva rusa, pues es el conjunto de sistemas, métodos y procedimientos para influir sobre la percepción y el comportamiento del adversario, la población
y la comunidad internacional a todos los niveles. Emplean cualquier actividad que use la información aplicable en tiempo de paz, zona gris y guerras. Zona gris que no estamos ni en paz ni en guerra, estamos con un poco lo que estamos ahora, o mucho lo que estamos ahora. Aplicada a nivel estratégico, operacional y táctico, los 3 niveles de la guerra. Desde la victoria estratégica a modificar percepciones y para sustraer, insertar o manipular o destruir información. Y se consiguen objetivos tácticos, técnicos y psicológicos. Perdón, esto era contra objetivos tácticos, técnicos y psicológicos. La guerra informativa china, la guerra cognitiva china, concepto de guerra irrestricta o más allá de los sin límites. Guerra psicológica, medios de comunicación e información. Uso de la información para apoyar los objetivos del país, continuidad del Partido Comunista, desarrollo nacional e intereses en tierra, mares, espacio y ciberespacio. También política apoyando a las 3 batallas, a los 3 campos de batalla, opinión pública, psicológica y legal, guerras electrónica, en red, psicológica, inteligencia y mando y control. Pero como os decía, esto lo hacen todos contra todos, exactamente igual. No penséis que los demás son hermanitas de la caridad, lo hacen exactamente igual. Y además, lo que a nosotros más nos llega dentro de esta guerra informativa o guerra cognitiva es lo que realizan los nuestros, que no se nos olvide. Ya le gustaría a China y a Rusia que nos llegara mucha más de esas operaciones de influencia, de esa guerra cognitiva, de la que realizan ellos a nosotros, a nuestras mentes. Y no olvidéis también lo que se consigue, que lo hemos hablado muchas veces, con el asesinato social, de esas voces discordantes, alternativas, que cómo se las silencia. Ya ves que lo están intentando con las plataformas, lo están intentando con las redes sociales, lo están intentando en todos los lados acabar, y lo dicen abiertamente. Que, oye, que es que tener una visión alternativa, a ver si vas a difundir solamente desinformación, delitos de odio o cualquier cosa rara y que perjudique al discurso oficial, a la narrativa oficial. Y ya sabéis que están intentando acabar y van a acabar, o van a intentarlo por lo menos por todos los medios, acabar con esas voces discordantes. Y si no acabar de forma total, al menos que tu voz no se oiga, que esté baneada, que esté ninguneada. Y ya, por supuesto, si consiguen asesinarte socialmente, sacando todo tipo de ideas, que si eres de no sé quién, que si te paga no sé cuánto, que si sirves a no sé qué causa, que si eres un traidor, que si eres no sé qué, pues es al final para conseguir que seas condenado al ostracismo, precisamente asesinarte socialmente. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como sociedad? Pues lo primero, que recordar que todo es una perspectiva, no es la verdad absoluta, que todo es una opinión y no es un hecho. Y por tanto, uno lo puede ver de una manera y otro lo puede ver de otra, como os pongo en esta viñeta, que para unos son 4 barras y para otros son solamente 3. Siempre tenemos que dar muchas vueltas, beber de fuentes muy diversas y no creernos absolutamente o prácticamente nada. Ser conscientes de que estamos manipulados y estar alertas ante su uso permanente, que es lo que estamos viviendo. Por tanto, no detenernos nunca en la primera impresión superficial, que es lo que pretenden. Huir de la simplificación analítica. No creer en las apariencias para no caer en la sugestión. Tenemos que tener una mente fuerte, para eso tiene que estar bien formada, tiene que estar entrenada, tenemos que hacer ejercicio también mental, que no es nada fácil, y menos en este contexto. Utilizar la reflexión, la duda y la razón crítica. Oponerse, como no, a la ortodoxia de lo repetitivo. Cuando te lo digan muchas veces, uy, pero ¿qué interés tendrás que me lo están contando tantas veces? Vamos a dudar a ver de qué puede haber detrás de todo eso que tan machaconamente me quieren imponer. Aprender a distinguir lo sustancial de lo que no lo es. Seleccionar las fuentes de información y contrastarlas. Sé que no es fácil, queridos amigos. Tenéis vuestras obligaciones, tenéis vuestras ocupaciones, no tenéis mucho tiempo libre, pero tenéis que intentarlo. Si solo bebéis de una fuente, mal vais, mal vais. Y recordar, sobre todo, obtener datos y hacer el análisis por vosotros mismos. Llegar a vuestras propias conclusiones, que es lo que intentamos siempre aquí en el canal, ya lo sabéis, con opiniones muy diversas, con diferentes pensamientos, dar los datos para que vosotros lleguéis a vuestras propias conclusiones. Y sobre todo, atreveros a pensar por vosotros mismos. Tener momentos de reflexión interna, de meditación, de decir, oye, ¿esto camino por donde me están llevando, de verdad a mí esto me interesa? ¿Esto es lo que yo quiero?
Yo quiero que mi país entre en una guerra porque alguien está empeñado en que entremos en guerra contra no sé quién. Y, ¿es necesario que mi ejército esté desplegado a miles de kilómetros de distancia del suelo patrio porque alguien me dice que es necesario? ¿O por qué tengo que vestir de una determinada manera? ¿O por qué me tengo que comportar de una determinada manera? ¿O por qué tengo que callarme la boca si yo quiero levantar la voz y se supone que tengo derecho a opinar y a expresarme libremente porque estoy en democracia? ¿O por qué tengo que comportarme de una forma determinada en lo social, en lo familiar, hasta en nuestras relaciones sexuales? Ahí es donde tenemos que pensar por nosotros mismos. Recordar, si no piensas por ti mismo, alguien pensará por ti, alguien te pensará, alguien te pensará. Sí, y recordemos, pensemos por nosotros mismos para que no nos piensen. Importantísimo. Hay que atreverse a pensar por uno mismo. También, los antídotos contra la sugestión son la razón, la ciencia, el análisis crítico, la verificación y, una vez más, el pensamiento propio. Pero la verificación que la hagamos nosotros, que no nos la den tampoco hecha, desconfiar del que venga, yo te voy a dar la verdad. Esto los demás, todos te están engañando menos yo. Pues no. Recordad, yo aquí en el canal lo digo muchas veces. ¿Cuántas veces me hablo eso de decir, ¿tengo la verdad absoluta? No. ¿Quiero tener razón en todo? No. Solo faltaría. Eso sería de una soberbia y una prepotencia absoluta y además que sería falso. Precisamente lo que tenemos que hacer es, lo que intento hacer es dar los datos con la mejor voluntad posible, yo intento contaros la verdad, pero es mi verdad. Y a lo mejor no tiene por qué ser la verdad universal, ni mucho menos, para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones pensando por vosotros mismos. Y te llegamos ya a las conclusiones, precisamente, con unas frases muy interesantes. Decía Miguel de Unamuno, a veces el silencio es la peor mentira. No olvidéis que la primera desinformación es no dar la información. Y vemos como cuando no interesa alguna noticia internacional o nacional, hay muchos medios que no la cuentan, Y si la cuentan como muy de pasada, nada, una fracción de segundo, cuando te van a adoctrinar te lo cuentan una vez y otra vez, en medio telediario, 15 minutos o 20 minutos contándote la misma historia, ¿verdad? Pues ya lo sabéis. O bien te ofrecen ese lado, uno de los lados de la verdad, para decir, no, si yo lo he contado, sí, pero me has ofrecido el lado que a ti te interesaba. Como decía Platón, nadie es más odiado que aquel que dice la verdad, que es cierto, y más en estos momentos. En tiempo de guerra, decía Winston Churchill, la verdad es tan preciosa que siempre debe estar protegida por un guardaespaldas de mentiras. Y pensar que hoy estamos ya en una guerra geopolítica entre las grandes potencias. Y nunca se ha mentido más que ahora, precisamente porque estamos en este contexto de guerra geopolítica y cada vez más acusada y más agudizada y más agria. Y nos decía también Mark Twain, que decía, una mentira puede viajar por medio mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos. Frases muy interesantes a tener en cuenta. Y también nos decía José Luis San Pedro, ¿la gente está loca? No, la gente está manipulada. Y cada vez mucho más porque lo permite la tecnología y además de una manera prácticamente universal y casi instantánea. Y con esto ya termino contándoos lo que nos dice Platón en su obra La República sobre la caverna, en la que se ridiculiza y criminaliza al que quiere mostrar la realidad. Vivimos en una caverna donde nos exponen una realidad condicionada y de repente alguien quiere salir de esa caverna, ver el mundo tal como es. Y el problema es que cuando vuelve a esa caverna y se lo cuenta a los que no han salido nunca de ella, no se lo creen. Incluso probablemente le insulten, le manden también otra vez al ostracismo, eso sí, no le asesinan socialmente o de forma física. Porque ¿cómo van a querer creer que durante tanto tiempo les han estado engañando? Nadie le gusta eso, ¿verdad? Y hay quien al que quiere contar la verdad, quiere contar la realidad, la pura realidad, pues es el primero que sufre precisamente la ira de todos aquellos que primero no se lo quieren creer y no quieren además creer que han sido engañados durante tanto tiempo. Porque si no, sería decir que han estado haciendo el ridículo y que son unos patanes. Pues queridos amigos, esto es solamente una primera aproximación a lo que es la guerra cognitiva. Si tenéis interés, no os preocupéis, que seguiremos hablando sobre estos temas tan interesantes que nos afectan a todos, porque no lo olvidéis, el objetivo es nuestra mente. Somos nosotros sobre los que se actúa y por tanto nos interesa saber exactamente cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo. Y lo van a seguir haciendo, no tengáis ninguna duda. Así que, como siempre, muchísimas gracias por haber visto este programa, corto, pero creo que muy interesante, muy intenso.
Y como siempre os digo, quedo a vuestra total y absoluta disposición, que estoy no para servir a las élites, sino para servir al pueblo, que es de donde he nacido, de donde he salido y al que sirvo todos los días de mi vida, a todos vosotros. Muchísimas gracias por haberlo visto y que tengáis la mayor felicidad posible, que eso es lo importante, en todos los planos, y os envío un abrazo afectuoso. Hasta pronto. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.